que hacer uso de los tres principios que acabamos de mencionar, ¿no es cierto? El principio de linearidad directa, o sea, una regla de 3 al doble de intensidad de lluvia, la cuenca responde con el doble del caudal, ¿no es cierto? La segunda era que se puede trasladar bloques horizontalmente y cada uno de esos bloques produce su hidrograma que se lo dibuja en la parte de abajo y se suma las coordenadas verticales de todos ellos para obtener el hidrograma total resultante. Y el tercer principio es el que ya está inmerso en estos dos primeros y significa que el tiempo base del hidrograma permanece el mismo en el momento de, por ejemplo, duplicar la lluvia sobre la cuenca. Se duplica solamente el pico del caudal, pero no se toca para nada el tiempo base. Ahora, en este tema es necesario poder identificar algunas cosas. Si tenemos la situación en la que, si ven en la pizarra, voy a compartir esta nueva pizarra. Ya, espero que estén viendo la pizarra en fondo café. A la derecha se dice que el hidrograma patrón, como ya lo hemos explicado al inicio de la clase, se obtiene el hidrograma patrón a partir de la medición simultánea de lo que recibe la cuenca como precipitación total y hidrograma y lo que sale de la cuenca como efecto de esa precipitación a la salida de la cuenca como un hidrograma, es decir, la variación del caudal en función del tiempo. Una vez que tenemos ese hidrograma patrón, y ya lo hemos visto, ese hidrograma patrón lo tienen ustedes aquí, este es el hidrograma patrón. En base al hidrograma patrón, lo que hay que hacer es deducir el hidrograma unitario. Fíjense que el tema de esta clase, de estas clases de hoy día y de unas 2 clases más, es el hidrograma unitario. En realidad, ¿en qué se diferencia el hidrograma unitario del hidrograma patrón? Si se fijan en el hidrograma patrón, la lámina de agua caída en esas 3 horas en la cuenca significa 6 milímetros, ¿no es cierto? Para convertir este hidrograma patrón en hidrograma unitario, lo que hay que hacer es afectar por un coeficiente la coordenada vertical, la intensidad neta, de tal manera que la columna de agua resulte una unidad. Acá estamos viendo que en el hidrograma patrón la lámina de agua es 6 milímetros, pero necesito tener un evento que contenga aquí adentro no 6 milímetros, sino 1 milímetro. En ese momento hablamos de unitario. Y para lograr eso, obviamente, lo que debería hacer yo acá es afectar el 2 milímetros por hora de intensidad neta por un valor tal que al multiplicar por las 3 horas ya no resulte más 6, sino resulte 1. La pregunta a ustedes sería, ¿por cuánto debo multiplicar la intensidad neta entonces de este bloque de lluvia color verde? En lugar de 2 milímetros por hora, ¿cuántos milímetros por hora debería yo tener ahí para que logre obtener un volumen expresado en milímetros de 1 milímetro? Entonces, fíjense que para transformar el hidrograma patrón en un hidrograma unitario, el tiempo de 3 horas permanece el mismo, no nos metemos para nada con ese tiempo, solo nos tenemos que meter con esta coordenada vertical, que es la intensidad neta. ¿Cuánto debería ser la intensidad neta en lugar de 2 para que el contenido de este bloque sea 1 milímetro? Si logro hacer eso, esa misma proporción que aplico a este 2 debo aplicar aquí a los 444, de manera que si arriba en el bloque verde voy a obtener 1 milímetro lámina de agua, acá abajo también obtendré 1 milímetro, y obviamente en ambas situaciones el milímetro puedo multiplicar por el área de drenaje de la cuenca y obtener metros cúbicos arriba y metros cúbicos abajo. Entonces la pregunta es, ¿por cuánto debo multiplicar acá la coordenada de
2 milímetros por hora para obtener acá un volumen de 1 milímetro. ¿Quién sabe la respuesta? Si multiplico 2 por 1/3, es decir, ¿tú estás haciendo el factor por el cual hay que multiplicar 2 o el valor que debo lograr poner en lugar de 2? Ya, si en lugar de 2 yo tengo ahí 1/3 milímetro por hora, en ese momento lo que obtengo ahí adentro del verde va a ser 1 milímetro. Correcta tu respuesta. Y en ese caso, si ya tengo acá en lugar de 2 1/3, ¿cuánto deberé tener aquí en lugar de 4,44? ¿Y cómo obtienes 1,48? No, porque para llegar de 2 a 1/3 has multiplicado ¿por cuánto? Para, en lugar de afichar ahí 2 milímetros por hora, en lugar del 2 yo quiero poner ahí 1/3, ¿no ven? ¿Y qué es lo que he hecho para llegar del 2 al 1/3? Eso mismo tengo que hacer, aplicar al 4,44, porque es proporcional todo, ¿no es cierto? Dije sería 0.740 periódico. Wow, ¿qué es eso? El Metros cúbicos segundo. 0.74 metros cúbicos por segundo. Sí. A ver, entonces lo que estás diciendo que acá en lugar de 4,44, yo... 0.74. Ya, entonces, con otras palabras, me estás diciendo que tú multiplicas 4,44 por algo para obtener 0,74. Y ese algo tiene que ser también el coeficiente que yo multiplico por 2 para obtener el valor 1 ahí adentro, el bloque verde. Así, el coeficiente es 1/6, Inge. Ya. Arriba en la coordenada vertical, si multiplico 2 por 1/6, obtengo 1/3. Entonces abajo debo también multiplicar 4,44 por 1/6. ¿Ya? ¿Y cuánto sale 4,44 por 1/6? 0.74 periódico. ¿Están todos de acuerdo con esa respuesta? ¿Cómo te llamas tú? Raúl Mejía. Estoy escribiendo tu nombre. ¿Y cómo se llama el anterior que te ha antecedido? Raúl Mejía. Tienes más 3 puntos. ¿Y cómo es tu nombre, el anterior que ha precedido a Raúl Mejía? Chávez, tú tienes más 2 puntos entonces. ¿Ya? ¿Están todos de acuerdo con lo que acaban de decir ambos? Fíjense, la idea es que tenemos este diagrama patrón tal cual lo están viendo en la pizarra. Ya sabemos cómo lo hemos obtenido, ¿no es cierto? Al principio de esta clase he mostrado y repetido cómo se obtiene de las mediciones totales, porque hemos dicho, cuando mido lluvia, mido el total que recibe la cuenca, no la partecita que se va a convertir en caudal. Eso no es posible medir, ¿no ve? Y cuando mido el caudal que atraviesa un puente, debajo del puente, lo que mido es el caudal total, y el caudal total proviene de la suma de el caudal de eventual una lluvia que ha hecho que se incremente el caudal ese rato, más el caudal que había en el lecho del río y que proviene de los acuíferos, el caudal base, ¿no es cierto? Eso es lo que se puede medir en la cuenca. A partir de esas dos mediciones, yo me doy modos para eliminar el caudal base a través de la línea horizontal punteada en celeste que dimos,
y en consecuencia puedo calcular el caudal directo, el volumen que contiene ese caudal que directamente proviene de la lluvia. Y una vez que tengo ese volumen, tengo que encajar al pico del hietograma de tal manera que yo obtengo lo que estamos viendo en la pizarra en verde, y entonces en términos de volumen expresados en las mismas unidades, el bloque verde contiene exactamente lo mismo que el triángulo rojo. En ese momento, a esto que estamos viendo en la pizarra, yo le llamo hidrograma patrón, ¿ya? Ahora, por definición, el hidrograma unitario debe contener una unidad. Este bloque verde contiene 6 milímetros, eso no es unidad. Tengo que hacer algo para que en lugar de que contenga 6 milímetros, contenga 1 milímetro, ¿ya? Y para eso, ¿qué hago? 2 milímetros por hora tengo que multiplicar por 1/6. 2 por 1/6 es 1/3, y ese 1/3 base por altura, 1/3 por 3 me da 1. Si esa coordenada vertical en la intensidad neta, el 2, es necesitado multiplicar por 1/6, abajo en el caudal directo metros cúbicos por segundos también tengo que multiplicar por 1/6. Entonces 444 por 1/6 sale 0,76, creo, algo por ahí me dijo nuestro amigo, ¿no ve? Y en ese momento recién a lo que produzco yo de esa manera, a ese conjunto hidrograma le llamo hidrograma unitario. Y entonces en ese momento se dan cuenta ustedes cómo obtenemos un hidrograma unitario. Ahora, ¿por qué unitario? ¿Por qué queremos siempre tener el valor 1 en lugar del 6 ahí? ¿Quién tiene una explicación para eso? ¿Por qué necesitamos tener ahí, en lugar de 6 milímetros, 1 milímetro? ¿Cuál sería la razón? Ya, en realidad la razón es que para poder aplicar métodos aritméticos o computacionales a través de matrices, es mucho mejor tener como volumen expresado en milímetros una unidad, 1, porque ambas figuras, tanto el hidrograma patrón neto como el hidrograma unitario, me sirven para cualquier aplicación que yo quiera. Decíamos hace un rato, si esto que estamos viendo en la pizarra, el verde produce el triángulo rojo, ¿qué me producirá una lluvia que yo me invento o la elaboro a través de algún método? Una lluvia que le llamo tormenta de diseño y que va a estar asignada de un periodo de retorno, una lluvia centenal. Entonces la pregunta sería, si este hidrograma patrón neto que está en la pizarra o alternativamente el hidrograma unitario, cualquiera de los dos me sirven para responder a la pregunta, ¿qué me ocasionará a la salida de la cuenca si yo sobre la cuenca hago llover un evento, una lluvia de diseño que tiene un periodo de retorno de 200 años, ¿no es cierto? Eso que estamos haciendo, traslación en el tiempo horizontalmente y relación lineal verticalmente, lo estamos haciendo a mano. Obviamente podemos hacerlo todo a mano. Para lograr hacer esas operaciones, matemáticamente ya no vale la pena tener ahí en el bloque verde un valor que no sea la unidad. Por eso es que se exige que a partir del hidrograma patrón logremos obtener un hidrograma unitario, y el hidrograma unitario por definición tiene como contenido 1 milímetro. ¿Ya? Esa sería la razón. Lo mismo que cuando hablábamos en Gauss, por ejemplo, la campana de Gauss, esa expresión de una campana simétrica, cuando yo hallo el volumen dentro de ella, desde menos infinito hasta más infinito, me sale 1, ¿no ve? En ese caso, esa campana y los valores de la campana, y en consecuencia los valores de la acumulada de la campana, me sirven para cualquier variable que yo analice. Esa es la gran ventaja de trabajar con valores unitarios. Entonces acá sucede lo mismo. Mejor, en lugar de tener un hidrograma patrón de 6 milímetros, mejor tenerlo de 1 milímetro. Obviamente en otros países, en Estados Unidos, su lluvia va a contener 1 pulgada.
Ellos le llaman a eso hidrograma unitario, a condición de que eso contenga 1 pulgada. Nosotros vamos a lograr obtener el contenido 1 milímetro, ¿ya? Y a partir de ahí se aplica, ya sea el que estamos viendo en la pizarra o ya sea el hidrograma unitario que proviene de lo que estamos viendo en la pizarra. Entonces, eso mismo, si se fijan, está acá. Hay un ejemplo que lo estoy colgando en el Classroom y que ojalá logren resolverlo para la próxima clase. Este es un hidrograma patrón. La primera pregunta es, calcula el hidrograma unitario en base a esto. Y la segunda pregunta es, fíjense que acá la lluvia dura 3 horas y tiene una intensidad de 2 milímetros por hora. Lo mismo en la parte de arriba, la lluvia tiene 2 horas no más en lugar de 3, pero la intensidad permanece la misma. La resolución de este último problema ya requiere algo adicional a lo que hemos estado llevando hasta ahora, porque 3 no es múltiplo de 2, ¿no? Entonces, si fuera esto 4, simplemente tomo 2 bloques de estos, sus hidrogramas aquí abajo, los sumo y tengo el resultado. Pero aquí son 3 horas. De acá, un primer bloque podría ser 2 horas, ¿no es cierto? Y para 2 horas no hay donde perderse, porque acá lo tenemos ya. Pero para esta 1 horita ya no hay forma de hacerlo. Pero es bueno que se pongan a pensar cómo sería posible resolver esto. Igual lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, esto que están viendo en la pizarra, voy a colgarlo en el Classroom. Y algo parecido está acá, que en realidad es más o menos lo mismo, solamente que acá sí hay una resolución. No, acá tampoco hay resolución directa porque tenemos 3 horas aquí abajo y 3 horas no es múltiplo de 4. Ese es el problema. Pero de acá tienen que poder obtener el hidrograma unitario, nuevamente la misma técnica que acabamos de ver, y a partir de ello tienen que hallar acá cuál es el área de drenaje de la cuenca en la cual se ha medido este hidrograma patrón, ¿ya? Los dos van a estar colgados y creo que ya es hora de irnos. Entonces yo los veo la próxima clase. Muchas gracias por su atención. Entonces los voy a ver el sábado siguiente. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Bien, buenas noches. Hasta luego, Inge. Hasta luego.